En este vídeo te voy a explicar por qué el cerebro narcisista está biológicamente diseñado para no sentir empatía y por qué, aunque tú quieras cambiar a esa persona, no puedes. No es mala voluntad, es neuroanatomía. Y cuando entiendes esto, entiendes por qué duele tanto, por qué confunde tanto y por qué los narcisistas parecen vivir en una realidad paralela. Esto que vas a ver no viene de opiniones ni experiencias personales, son décadas de estudios en neuroimagen, genética, psicología evolutiva y neurobiología del apego. Lo que hoy sabemos del narcisismo es mucho más oscuro, más frío y más sorprendente de lo que se pensaba hace unos años. Al final del episodio vas a poder identificar con claridad qué ocurre en el cerebro de un narcisista durante una conversación, durante una discusión y durante una interacción emocional. Vas a entender por qué no sienten culpa, por qué manipulan, por qué necesitan admiración constante y por qué tu dolor no les produce absolutamente nada. Y además abriré un melón ahora mismo. Verás qué partes exactas del cerebro funcionan de forma diferente y qué significa eso para su capacidad de amar. Pero eso te lo voy a contar después. Bienvenidos a Neurocafé, tu podcast con aroma a café y ciencia. Existe un mito roto. No es que no quieran, es que no pueden. Cuando pensamos en narcisistas, imaginamos personas egoístas, arrogantes y frías. Pero la neurociencia moderna ha demostrado que la explicación va mucho más allá del carácter. El cerebro narcisista está estructurado y cableado de forma distinta. El circuito de la empatía, formado por la ínsula anterior, el córtex prefrontal medial y el córtex cingulado anterior, muestra una activación reducida en narcisista. Esto explica que ante un estímulo emocional ajeno, su cerebro no responde como el tuyo. No interpreta tu dolor como algo relevante, no lo registra como algo que requiere una reacción emocional. No estamos hablando de falta de educación emocional, estamos hablando de diferencias medibles en resonancia magnética funcional. Más adelante veremos por qué esas diferencias suelen originarse en la infancia, durante el desarrollo del apego y la formación del yo psicológico, porque estas personas tienen una anatomía del yo inflado. ¿Cómo se construye un narcisista? Uno de los resultados más consistentes en estudios de neuroimagen es la alteración de la corteza prefrontal y orbitofrontal, que son regiones que regulan tres cosas claves: la autopercepción, el control de los impulsos y la regulación emocional. Esto explica por qué los narcisistas viven atrapados entre dos polos: un sentido grandioso del yo y una fragilidad extrema ante la crítica. Su cerebro no procesa la autocrítica como una corrección saludable, la procesa como una amenaza existencial. La amígdala reacciona con hipersensibilidad ante cualquier señal de rechazo, humillación o cuestionamiento. Lo que para ti es un comentario, para ellos es un ataque. La biología del narcisismo es un péndulo: la hiperactivación emocional para protegerse y la hipoactivación para conectar contigo. Por eso la empatía cognitiva, es decir, entender qué sientes, puede funcionar, pero la empatía emocional, es decir, sentir algo por ti, no. Y es que este tipo de personas tienen una empatía selectiva, cuando sí sienten algo, pero solo por ellos. Y aquí entramos en uno de los fenómenos más inquietantes del narcisismo: la empatía instrumental. No es una empatía real, es un uso estratégico de tus emociones para conseguir algo. En neurociencia del comportamiento se ha visto que los narcisistas activan las mismas áreas relacionadas con la toma de decisiones sociales que los psicópatas, pero con un matiz: necesitan validación, atención y estatus. La empatía no aparece para ayudarte a ti, aparece solo para reforzar su autoimagen. Te escuchan cuando les conviene, te cuidan solo cuando les hace quedar bien y te apoyan cuando eso alimenta su narrativa de salvador, héroe o mártir incomprendido. La empatía en su cerebro no es una respuesta automática, es un recurso. Y aquí voy a abrir otro melón. Más adelante vas a entender por qué el narcisista entra en furia cuando percibe que estás dejando de admirarle. Pero antes quiero que entiendas cómo funciona la biología de la manipulación: la dopamina, el vacío interior y el refuerzo. El sistema de recompensa del narcisista funciona de manera peculiar. Las regiones que tienen que ver con el refuerzo dopaminérgico, como es el córtex estriado ventral, responden con más intensidad a la admiración que a la conexión emocional. Y te lo digo en otras palabras: tu dolor es neutral para su cerebro, tu admiración es su recompensa, tu independencia es su amenaza y tu autoestima es su competencia. Esto explica por qué los narcisistas necesitan constantemente atención, refuerzo y aplauso. No es un capricho, es una adicción neuroquímica. El narcisista no busca amor, busca regulación emocional externa.
Sin un espejo que le devuelva la admiración, se desintegra internamente. Y aquí aparece uno de los conceptos más duros. El narcisista no te ama a ti, ama lo que tú haces por su autoimagen. Pero bueno, tú te preguntarás, ¿puede cambiar un narcisista? La respuesta es neurocientífica. Una de las preguntas más comunes es si un narcisista puede cambiar. La ciencia es clara. Sí, pero extremadamente difícil. Las alteraciones de conectividad de la ínsula, el prefrontal y el sistema límbico hacen que procesen tarde el impacto emocional de sus actos, no sientan culpa de manera automática, no experimenten remordimiento como feedback interno y reaccionen con defensa o ataque ante la vulnerabilidad. Para modificar esos patrones se necesitaría terapia prolongada, conciencia del problema, que rara vez tienen, motivación real interna y un entorno que no refuerce sus mecanismos de defensa. El 95% no llega ni al primer paso, que es reconocer el daño. ¿Y cómo es el vacío interior que sienten? ¿Cuál es la herida que el narcisismo intenta tapar? Y ahora conectamos con lo que te decía al principio del vídeo, que es la infancia del narcisista. Muchos narcisistas crecieron en entornos donde el amor era condicional. Solo eran valiosos si cumplían expectativas, si brillaban y si destacaban. La empatía no se desarrolló porque no se les permitió vivir emociones vulnerables sin ser castigados o ridiculizados. La grandiosidad externa no es más que una armadura. Debajo hay un miedo profundo a no existir si no son admirados. Aquí el cerebro completa el círculo. Sobreprotección emocional de sí mismos, desconexión del mundo emocional ajeno, necesidad constante de validación externa, incapacidad para tolerar la crítica e incapacidad para devolver empatía emocional genuina. El narcisista no siente tu dolor porque su cerebro aprendió que sentir era un peligro. Ahora ya sabes por qué un narcisista no siente empatía. No es una decisión moral, es biología, desarrollo y trauma estructurado en la arquitectura del cerebro. Y entender esto no es justificarles, es darte poder. Poder para dejar de esperar lo que su cerebro no puede darte. Poder para reconocer patrones. Y poder para salir del ciclo antes de que tu sistema nervioso quede atrapado en el suyo. Si quieres profundizar en cómo funciona el cerebro de los manipuladores, te recomiendo ver nuestro episodio de la mente del depredador, porque conecta directamente con lo que hemos visto hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, compártelo con esa persona que quiere siempre entender cómo funciona la mente de un narcisista. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio de Neurocafé. Hasta pronto.